en materia judicial tenemos que partir de la base de que no estamos hablando del contrato normal, sino que estamos hablando del contrato colectivo. Y la pregunta en particular es, ¿qué entiende usted por los resultados del juicio, que es donde se produce esta desatención? Porque el resultado del juicio es algo que trata el Código de Procedimiento Civil para hablar de las partes, para hablar de notificaciones, para hablar de las medidas precautorias, etc. Pero particularmente el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil nos habla de notificaciones cuando se tienen que hacer por cédula, que se hagan a terceros que no sean parte del juicio o a quienes afecten sus resultados. Entonces parece que no es exactamente lo mismo ser parte, afectar los resultados. Entonces, ¿qué entiende usted por eso? Para entender de qué es lo que efectivamente desatienden esas personas que hicieron reserva de. Aquí arriba hay dos. La posibilidad que las empresas autorregulen el tema de succión. Uno piensa hoy en día mejorar una autorregulación funciona impecable todavía, entonces no creo lugar de ese tipo. Y la pregunta es, disculpa, ¿qué es el concepto de autorregulación de y después, ¿qué responsabilidad? Pero si uno ve que mencionas que en todos los casos pasan muchas veces por reclamos en la si uno ve que tal vez cierto que uno está de decir, oye, ¿qué posibilidades tienen de éxito? Ahora lo podría hacer el mismo escenario, porque si uno ve las respuestas son casos de respuestas tipo, el que no le dicen nada al consumidor, que perfectamente por el conocimiento que tiene, podría decirse ahí, consumidor, mira, acá te está reclamando algo que no tiene derecho, o vale, un paso más de ellos decirle, mira, si efectivamente su reclamo está justificado, creemos que deberían ser las acciones o reclamos activos. ¿Verdad? La darte la respuesta. Uno podía ver tal vez una solución previa a esto. En caso de terminación, como es también un tema que es similar a lo que tú mencionas en tercera edición, que se está produciendo en el lapso entre la presentación de la demanda y la publicación del aviso, en que los asociados de presentan demandas colectivas para hacer parte del proceso que se terminan después uniendo, porque por lo menos hasta hay un fallo que se dice que no hay independencia. Y claro, básicamente al final, cuando se da que es parte del proceso, todo se termina colocando de SENAC. O sea, te puedo dar un ejemplo que me toca tratar como abogado de la parte del demandante, es que una sociedad gremial inició una demanda contra un supermercado en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia por los daños causados por la producción del pollo. Y ese demandante que fue dicho que inició el proceso nunca participó en el proceso. Que ya el proceso SENAC que demandó después y que se terminó uniendo la demanda. ¿Tú eres profesor? Gracias. Sí, también nuestra profesora Natalia Walker, claro, citando en el artículo 53, específicamente señala que son inoponibles los resultados del juicio. Pero el inciso primero señala que los consumidores tienen plazo 30 días para hacerse parte o realizar reserva de deuda. ¿Cómo dotamos de sentido que alcance a la expresión de hacerse parte? Efectivamente, en el fondo se hacen parte y les va a sentir un efecto cargado. No tiene mucho sentido que sean parte. Podría ser que ese plazo hasta ese parte sea el plazo que tiene la asociación de consumidores para intervenir en este procedimiento colectivo. Lo segundo, quizás una sugerencia que también el artículo 54Q, inciso cuarto, el que establece este plazo de los 30 días en el procedimiento voluntario colectivo, también para efectos de que aquellos consumidores que no quieren formar parte del colectivo beneficiario hagan reserva de su derecho. Tenemos otro ejemplo de la inoponibilidad y de una manera procesal colectiva. Y me queda también la duda porque hay otra fase dentro del procedimiento colectivo que es el plazo de los 90 días, una vez que se dicta la sentencia colectiva. Y el artículo 54C. Y se consentían que sus consumidores, porque claro, ahí no había inoponibilidad, en el sentido de que esa reserva de derechos para perseguir un monto indemnizatorio superior, que no fuese individual posterior. Era una situación un poco rara, pero no se inoponibilidad, claramente. Eso. Respecto del profesor Sebastián Bozo, coincido plenamente, porque efectivamente lo que asesora al arbitrado bien en este tema era una gran incentivo el hecho de iniciar un único alternativo a los recursos. Pero se dicta el reglamento el año pasado y lo más triste de esta situación, no había ningún incentivo material, digamos. O sea, ni siquiera hay una circunstancia
circunstancia atenuante de la responsabilidad el hecho de que un proveedor incentive o propicie, ¿no es cierto?, los métodos alternativos de resolución de conflictos, una mediación o una resolución recreativa. Entonces, ¿podría ser una solución en que quizás se incorpore como una circunstancia atenuante? Puede ser. Pero también, ahora sí quedándonos con lo que hay en la ley, yo me pregunto, ¿quiénes podrían incluir el rol de mediador en el marco de esta resolución de conflictos individuales de conflicto? Porque lo único que hay es el artículo 8 que señala que un mediador, o sea, que podría mediar individualmente en una asociación de consumidores. Y las asociaciones de consumidores a su vez tienen la posibilidad de representar a un consumidor. O una asociación de consumidores podría ser imparcialmente, pero precisamente puede representar a un consumidor. No se entiende quién es ese rol. Y tercera pregunta respecto al profesor Contardo, claro, si entendemos entonces, ¿no es cierto?, que tercero sería en cambio, me quería poner en la situación extrema porque muchas asociaciones de consumidores comparecen señalando que son terceros excluyentes, totalmente, que no se identifican con el piso. Es así. La mayoría, digamos, o sea, ha tenido que mitigar un poco la jurisprudencia y ha tendido a decir que efectivamente tiene que incluir el rol de terceros coactivantes, que tiene que seguir las prestaciones únicos constantes del demandante, porque generalmente sí. Pero si nos quedamos con esa posición de que eventualmente pueden ser terceros excluyentes y concluimos el juicio colectivo como una sentencia condenatoria, ¿qué pasa con la voluntad? ¿A quién va? Pasamos a la respuesta, por favor. Sí. Sí. La pregunta que son, bueno, ¿qué son entonces estos efectos de la sentencia y de la regulación? La excepción es que en ese procedimiento especial que establece la ley del consumidor, entonces está pensando en una incompatibilidad en el sentido de lo que está regulado en el ámbito contractual específico. De hecho, siempre razona en base a aspectos procesales y está mirando esto como un juicio procesal. De hecho, la persona maestra que empezaba cuando para respecto de qué es esta resolución que resuelve ciertos procedimientos, y ahora se te sea colectiva, porque esto es un proceso de índole estrictamente procesal. Por lo tanto, la dinámica que opera acá es distinta. No es un simple acto jurídico como cualquiera, no es un contrato mirado respecto a este procesal, sino que es un procedimiento, es un juicio. Entonces, por lo mismo, y es buena tu pregunta, y la pregunta que me hace también a Eduardo, respecto de qué es la inoponibilidad en este caso, yo creo que, y a ver, las preguntas, porque la ponencia escrita lo voy a precisar mejor, yo creo que técnicamente no es una inoponibilidad, sino que lo que está estableciendo la ley del consumidor en este ámbito, por el cual es una ineficacia en términos de sustraer los efectos de la sentencia al ámbito de los consumidores que han hecho reserva. Pero técnicamente no es una inoponibilidad en el sentido de los negocios jurídicos generales concebidos como contratos, que básicamente lo menciona el tipo de procedimientos. Yo creo que se llama inoponibilidad, pero técnicamente no es una inoponibilidad, y en ese sentido lo dice la ponencia, porque la inoponibilidad en los contratos establece una sustracción del efecto absoluto y es una excepción muy específica para aquellos consumidores que perjudica el acto en determinadas circunstancias. Pero acá simplemente es que se sustrae de los efectos de la sentencia a todo este ámbito de consumidores. Entonces, digo que esto es parte de lo que me pregunta Juan Luis. Y respecto de toda esa parte, también yo creo que es un plazo que se les da a las asociaciones de consumidores para que puedan manifestar un interés procesal que es lo que exige para seguir adelante con la presentación del procedimiento. Yo creo que ese es el sentido de sus cambios. Y es lo que pasa también en el caso de la yo creo que va por ahí. Es un tema de índole estrictamente procesal. Y claro, tiene el mismo nombre, inoponibilidad, pero alude en este caso en un sentido claro de que los efectos específicos de ese acto procesal no les van a ser oponibles en ese acto, pero no tiene que ver mucho con todo. La eficacia más bien de la eficacia en un sentido muy claro. Profesor Bosch. Gracias por una pregunta. Mi profesora pregunta de Francisca, gracias. A ver, yo lo que propongo es lo siguiente. Por ejemplo, es modelo que evite, como dice la Constitución, la parcelación de muchos más. Pero que tengo la Constitución de Chile. Tenemos por un lado la CAPS, por otro lado la Universidad, por otro lado la Asociación de Consumidores. Me refiero a las formas que funcionen como un canal para gestionar métodos alternativos de consumidor. ¿Qué pasa? Sucede que el consumidor se confunde, no lo aclara,
no mejora tu posición. Por eso creo que se debe avanzar en la construcción de una plataforma o de la disponibilidad, y aquí concuerdo con Francisca, disponibilidad para que tanto las universidades, asociaciones de consumidores, mirando si quiero mal, quien sea, pueda utilizar esta plataforma bajo las reglas que nos da la legislación. ¿Ok? Mejorada, obviamente. Por lo tanto, yo creo que debe centralizarse bajo un solo patrón, pero con colaboración pública, y la colaboración pública tiene que ver básicamente con la entrega de plataformas. Luego serán los privados, los abogados interesados en hacer árbitros, mediadores, posiblemente una asociación de consumidores que no tenga conflictos de interés, en fin. Entonces, yo creo que ese es el modelo. No le quiero poner un tema de autorregulación, ya que eso sería Básicamente, al final es las empresas que se unen y crean un sistema centralizado. Pero yo creo que responde un poco la pregunta por lo que acabo de explicar. El riesgo es ese, el mobiliario. O sea, esto tiene además una dificultad, que si esto no se difunde, no se educa, no, o sea, tiene una barrera de entrada entre comillas importante para, aunque tengamos muchos consumidores conectados en Internet, no significa que todos van a conectarse a esta plataforma y van a... Pero sí, hay buenas luces, porque la gente reclama el CERNAC. O sea, la tasa de reclamo del CERNAC no baja. Por lo tanto, si yo reclamo el CERNAC, es una buena ahora. Entonces, a la pregunta sobre el CERNAC y respecto a las posibilidades. Justamente esto debería estar, en lo público del CERNAC. Debería desde el CERNAC crear esta plataforma. Justamente darle información al consumidor sobre su caso. Hoy día la tecnología lo permite. Por lo tanto, esa chance de obtener o no para un consumidor le da luces también para poder ver si sigue con esta legislación o no sigue. Hoy día, esto se puede gestionar, o sea, esto no es esa gestión. Por lo tanto, yo creo que el sistema del CERNAC debería ser justamente la administración pública, el órgano público que se haga cargo. Los incentivos, cualquier incentivo, es válido. O sea, atenuante, no sé, yo sé que económicamente es difícil, pero yo creo que el principal incentivo política está dado que se está o sea, esto ya existe, la resolución de conflictos en los marketplaces es una realidad. Por lo tanto, los consumidores están de comprar en Amazon que comprar a un proveedor en línea que no está bajo esta plataforma. Y prefiere comprar en Amazon porque sabe que si no le responde, cuando Amazon no es el proveedor, porque me estoy refiriendo al proveedor que es un tercero que utiliza la plataforma de Amazon, sabe que Amazon, con sus términos y condiciones, si no cumple con el consumidor, sale de la plataforma. Y el poder que tiene Amazon, en el fondo, no sé si es bueno o malo, pero bueno, para el consumidor en este caso sí es bueno. Para analizar el tipo de la empresa, podemos analizar otras cosas. Pero esa dificultad yo creo que existe. Por lo tanto, la opción de entregar incentivos para que el consumidor pueda pagar, yo creo que el consumidor que está dispuesto a pagar, ¿por qué no? Yo digo, ¿qué no resolver? Si estoy dispuesto, no puedo local y contratar a un abogado, que es lo que debería hacer, aunque le dicen que no, pero es lo que debería hacer. ¿Por qué no podría tener un mecanismo digital, electrónico, nos mueva a la casa, el mediador, ¿no es cierto?, actúa bajo esa lógica que no necesita un abogado y me puede resolver un conflicto? Yo creo que por eso ahí tenemos que volver a preguntarnos sobre eso. Y Pasemos al profesor Contaro. Respecto a la pregunta de Francisca, la verdad que yo no sé más intereses para participar. Yo creo que a Pablo le deberíamos hacer la pregunta y él debería hablar, pero yo no veo plata. Esto es plata. Sí. ¿Y por qué plata? Porque hay que financiar los fines que persigue la solución de consultas. Será una pública sin fines de lucro, pero en la medida que tenga más plata, puede abrir más oficina, puede tener más abogados, puede tener mejores servicios. Tanto le hemos hablado antes, o sea, y de hecho resulta especial, por eso que el caso social contiene todos los problemas que se han presentado respecto a la imputación de terceros en un solo juicio. ¿Por qué diablos se metieron los 1.300, un poco más,
Mapuche y Pehuenche. Va a sacar una tajada más de 37 lucas. Tan simple como eso. ¿Ya? Ahora, sobre si la solución es que se vuelve por procurador, yo de verdad no entiendo por qué los procesos de instancia no ordenan que se vuelve por procurador común. Porque sí, manteniendo el estado actual, que ya voy a llegar al tercer punto, porque si se estima realmente que es un tercero cuarto parte que no puede hacer nada, la verdad no puede hacer mucho más, bueno, que va a quedar trabajar por otro lado, y además le produce problemas al proveedor desde el punto de vista desde el punto de vista del equilibrio del juicio, porque el proveedor no está litigando con un sujeto grande, está litigando con dos grandes, y le pegan por todos lados, y viene a ser una calma y produce una demanda, no sea por interés colectivo de impulso, pues dice, no, mire, que les pongo dos consumidores acá que les pago esto, oiga, que me está dejando por 400, no, pero que esto también le pasó a alguien, o sea, que no hace la versión de consumidor. Entonces, la verdad es que se empieza a desequilibrar un poco el juicio preventivo. Respecto a lo a la situación que se presenta, que todos se van colgando del CERNAC, ese es otro de los problemas del diseño de los juicios, ¿no? Porque el CERNAC litiga con los impuestos de todos nosotros. Y las acciones de consumidores se suman con el impuesto de todos nosotros. ¿No es cierto? Porque el CERNAC puede haber, pero hay que pagar a los abogados, ¿no? Entonces, si tiene una situación que se suma y deja que el impulso lo tome el CERNAC, al final del día, nosotros le estamos pagando a los abogados las acciones de consumidores y no sé si ese es un buen incentivo. Perdón, a las acciones de consumidores, a que se redefinen, ¿ya? Finalmente son las acciones de consumidores. De hecho, esto no tiene ninguna crítica genérica respecto a el tercero adhesivo, no es una crítica a las acciones de consumidores, que tampoco es favorable a ellos, no solamente la decisión del Estado. Respecto al estudiante, acá hay una cuestión interesante, sobre todo los Jaime el año pasado, ¿no? Si es posible conceder que sean terceros clientes. La verdad es que estructuralmente no, porque son dos titulares de la misma acción. Entonces no puede ser un tercer cliente, por definición, porque son cotitulares. Si no fueran cotitulares de la acción, o sea, habría un pequeño distinto, quizás podrían ser considerados terceros clientes, pero el cliente de qué? ¿Ya? Yo lo vería, yo podría entenderlo desde la siguiente situación. Esta es la única teórica que me he pensado. CERNAC, o una asociación de consumidores, demanda interés colectivo. Por ejemplo, respecto de todos los que hayan suscrito condiciones hipotecarias. Y demanda de clausura. A propósito del caso de Dial, que nos había mandado. Ya. Y llega a una asociación de consumidores que dice, no, esto no es interés colectivo, sino es interés difuso. Esa es la única situación teórica que yo diría podría ser admisible la calidad de ser. Pero también está mal, porque se define como parte, no como tercero. Es parte porque es continuar la acción. Agradecemos la presentación y esta mesa, ¿cierto? Un aplauso para ellos. Vamos a pasar inmediatamente a la siguiente mesa, así que vamos a cambiar de lugar. Da para largo. Sí, yo soy de sala. Dale, pasa. Para pronunciar bien a la bebida.
Usted puede dejar cosas acá y me puede avisar cuando falten 5 minutos, cuando falte 1 minuto. Con ese celular me puede poner acá una para que se vaya. Eso fue porque a la una vez se ve. Ya, perfecto. ¿Tienes que FLT? Sí, tengo que. No te pones ahí. Falta más tiempo. ¿Te va? Ah. Sí. Sí, porque ahí está la cámara, acá. ¿También se está? Ya. Buenas tardes ya a todas y a todos. Gracias por quedarse en esta última mesa de exposiciones. Agradezco a la organización, a Francisca, a Erika y a la Universidad Autónoma por invitarme a moderar esta mesa. Yo soy parte de una asociación de consumidores, así que me sentí aludido también en la mesa anterior. Y agradezco también que se nos permita todo espacio para que las asociaciones participemos en el desarrollo y también en explicar la aplicación de la normativa de protección al consumidor. Vamos a pasar a la primera exposición, que tiene como título Análisis empírico de los mecanismos para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores. Quien expone es Mario Garfias González y Estela Muñoz Chatino del estudio Ferrada Anemi. ¿Tiene minutos que le puede avisar? Un segundo. Ahí con el tema del... Me voy a ubicar acá en todo caso. Sí. Si alguien que no tenga PPT, si quizás invertimos para el orden. Sí. ¿Sí? ¿Quién no tiene PPT como para el ya. Entonces vamos a comenzar con la admisibilidad de la acción colectiva y su insuficiente diseño actual, expone el abogado Matías Ponce Márquez de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces era. Gracias. Ya. Esta cámara. Eso. Tiempo. Bueno, muchas gracias a la universidad, a la profesora Francisca Barrientos, que está representándola en esta sala, por haber organizado, por haber considerado mi trabajo y permitirme estar con estos grandes colegas exponiendo. Gracias también a quienes están aquí comprometidos en la última mesa de estas jornadas que han sido muy bien organizadas y un gran éxito, con una calidad muy importante. La premisa que les propongo en esta exposición es que nuestra etapa de admisibilidad es insuficiente e incoherente con el modelo actual de acciones colectivas que tenemos. Esa es la idea que voy a desarrollar. Hay que tener presente que la etapa de admisibilidad de las acciones colectivas es una cuestión que se enmarca dentro de la elección de un determinado énfasis en el modelo de acciones colectivas. Es parte del diseño institucional. Para sistematizar la discusión que existe respecto de el diseño institucional de las acciones colectivas, existe cierto consenso en la literatura fundamentalmente estadounidense de que esta materia se analiza a partir de los distintos énfasis que le demos al modelo.
Por un lado, si este va a perseguir compensar a las víctimas de un determinado ilícito, infracción, etc., o si busca, persigue o está enfatizado en buscar la disuasión de conductas de carácter ilícito. Lo que se conocen como esquema compensatorio el primero y esquema regulatorio, disuasorio, normalmente el segundo. En una aproximación compensatoria, entonces, las acciones colectivas son un mecanismo procesal para agregar múltiples pretensiones individuales y le permiten a los litigantes litigar conjuntamente, reducir costos de tramitación del juicio, mejorar su capacidad negociadora y, en definitiva, aumentar sus posibilidades de obtener una compensación. Son fundamentales los casos de acciones de valor de retorno negativo. Por su parte, bajo el esquema regulatorio, las acciones colectivas son una herramienta de política pública cuyo objetivo es intensificar la fiscalización y el control del cumplimiento de las normas. En cuanto a la litigación privada en específico, por su intermedio se pretende que el cumplimiento de las normas se democratice y no esté radicado simplemente en agencias públicas, sino que los agentes privados, por medio del establecimiento de acciones que presentan incentivos para el ejercicio privado, desempeñen este rol fiscalizador que en otro caso tendría simplemente la agencia pública. Si uno quiere establecer un paralelo, un resumen de cómo afecta estas distintas orientaciones o énfasis en el diseño institucional, en particular de la etapa de admisibilidad, uno diría que los esquemas que priorizan una función compensatoria tienen etapas de admisibilidad menos exigentes y aquellas que priorizan la regulación o disuasión tienen, en contraste, etapas de admisibilidad más exigentes para prevenir conflictos de interés y la interposición de acciones con poca probabilidad de éxito. Sobre esa base, les propongo una visión de nuestro sistema. En mi opinión, nuestro sistema de acciones colectivas ha transitado desde uno que inicialmente tenía un enfoque compensatorio hacia uno con enfoque regulatorio o disuasorio. Este enfoque compensatorio estaba expresamente considerado en la discusión legislativa en la historia de la ley, está expresamente considerado en la historia de la ley 19.955, que incorporó las acciones colectivas del 2004, como sabemos, y el enfoque fue fruto de una suerte de desconfianza, de una suerte de resquemor hacia la incorporación de un sistema de acciones colectivas al estilo estadounidense, por los problemas que se entendía ese modelo traía y se percibían como negativos, la industria del litigio, la interposición de acciones de chantaje, etc. Como resultado de estos resquemores se diseñó un sistema compensatorio muy limitado, con remedios bien escasos, con una participación prioritaria del CERNAC, y que tenía, de manera un poco paradójica, un sistema de admisibilidad bastante exigente, no por ser el propio de un sistema regulatorio, pero por producto de esta misma desconfianza, y exigía acreditar que la conducta podía ser apta para afectar, como sabemos, el interés difuso colectivo de los consumidores. Ahora bien, luego de varias reformas, este sistema transitó, en mi opinión, hacia un sistema regulatorio. El momento determinante de esto es la ley 21.081 y las reformas que introduce fundamentalmente en materia de los remedios disponibles en las acciones colectivas. Ahora tenemos acciones colectivas que admiten la reparación del daño moral, una cuestión que es una novedad a nivel mundial, uno podría decir, que presentan, que admiten indemnizaciones extracompensatorias con esta idea de los daños punitivos, que admiten automaticidad en la sentencia, o sea, son acciones propiamente opt-out, ya no son opt-in en su mayoría, o sea, se quiere avanzar en la etapa de ejecución de la sentencia, y además a partir de la labor del CERNAC ha empezado a incorporar, al menos en acuerdo, la doctrina CyPRES y mecanismo alternativo de reparación. O sea, ya no le importa tanto a quién se le paga, sino que el proveedor pague y por esa vía lo disuadamos de la conducta. En definitiva, con este tránsito lo que tenemos es un incentivo a las demandas privadas por tratarse de acciones más rentables para los litigantes privados, y como contrapartida, como contracara a esto, se fortalece la disuasión hacia los proveedores por la vía del agravamiento de las eventuales consecuencias que van a enfrentar en el caso de una acción colectiva. Dicho esto, el tema relevante de tener en consideración es que nuestro sistema de admisibilidad siguió la línea completamente contraria. Si bien el tránsito hacia un sistema regulatorio requería la incorporación de una etapa de admisibilidad que previniera conflictos de interés y acciones temerarias, más allá de la regla de temeridad que todos sabemos que no tiene mayor utilidad, ha sido solamente utilizada una vez y además es posterior a la conclusión del juicio, el tránsito fue completamente inverso, o sea, se vació de contenido en la etapa de admisibilidad, fundamentalmente a través de la reforma de la ley 20.543 y 20.081,
Y esto obedeció esencialmente a una reacción a lo que teníamos antes, ¿verdad? La regla del artículo 52 del 2004, que derivaba en una dilación excesiva de los juicios colectivos. De hecho, hay estudios que dan cuenta de que esa etapa podía extenderse por casi 4 años en promedio. Entonces, la respuesta a esa situación, a esa dilación excesiva, fue avanzar hacia una excesiva simplificación de la admisibilidad, entendida como el cumplimiento de 2 requisitos, el ejercicio de la acción por un legitimado activo y el cumplimiento del requisito del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. La aplicación de esta regla por parte de nuestra jurisprudencia, sin perjuicio de ciertas líneas distintas que Antonio va a detallar. Yo era último, entonces estaba confiando en que Antonio decía, ahora no voy a poder aprovechar la presentación anterior, pero van a entender más, tal vez, cuando le exponga. Ha sido mayoritariamente entendida bajo la idea de que este control de admisibilidad es meramente formal, es de carácter estrictamente formal. Si bien, nuevamente Antonio va a detallar más esto, al principio hubo cierta línea de jurisprudencia que controló la admisibilidad y declaró inadmisible algunas acciones por ser ajena al ámbito objetivo de aplicación de la ley, por ejemplo, en el caso de alguna demanda ISAPRE, por faltar el vínculo contractual, en el caso de una asociación de consumidores que demandó a la ANFP en vez del canal del fútbol en el caso de no transmisión de ciertos partidos. Lo cierto es que esa línea jurisprudencial no prosperó y hoy tenemos, en su gran mayoría, una línea jurisprudencial que entiende que el control es estrictamente formal. Hay una sentencia de 12 de enero de 2021 de la Corte Suprema que cristaliza esto, y cito, la Corte sostiene que el juez es llamado a efectuar un examen de admisibilidad meramente formal de los requisitos del artículo 52. Esta comprensión me parece problemática por dos motivos. Como ya dije, el primero es que es inconsistente con la orientación actual de nuestro sistema, y ello no es baladí, no es que tenga que ser así porque sería simplemente más coherente. Es relevante que en un sistema en que existen fuertes incentivos a la litigación privada existan mecanismos de control de los conflictos de interés que esa litigación privada puede enfrentar, y asimismo la prevención de la introducción de acciones con escaso rendimiento o probabilidades de rendimiento positivo. En la literatura es bastante expreso esto, o sea, la disuasión de un diseño institucional, de un mecanismo diseñado con esos objetivos, depende de que existan sentencias condenatorias, que exista un grado razonable de probabilidad de que el agente que se ve sometido a la posibilidad de ser condenado efectivamente racionalice esa posibilidad como una posibilidad cierta. Sin eso, la virtud disuasoria del sistema decae, y de hecho se perjudican incluso las posibilidades de negociar de los agentes que participan del modelo. Un minuto. El segundo, me parece que es la estrechez del control de admisibilidad dificulta evitar la larga tramitación de algunas acciones que enfrentan problemas desde el punto de vista de la aplicación de nuestra ley. Es lo que pasó hace poco con la bullada sentencia de la colusión del papel Tichu. Tenemos 10 años de tramitación para terminar decidiendo que se trata de una acción que caía fuera del ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Eso envuelve gastos de abogados, gastos de informe económico. Lo razonable sería que ese tipo de cosas se resuelvan en la etapa de admisibilidad. Esto se está volviendo a litigar ahora en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esperemos que un tribunal con más vocación oficiosa pueda abordarlo en esa etapa. Pasó también en el caso del menos bullado, del caso de la colusión de los buses, que también se cayó por un tema informal. Entonces, ese es el segundo problema. Para ir terminando, ya me voy a extender estos 10 minutos, casos que tuvimos esta última mesa, unos 30 segundos más. Para ir terminando, me parece que nuestro sistema de admisibilidad presenta elementos que permiten no limitarlo a un control meramente formal en el sentido que estamos mirando. Existe jurisprudencia, ya Antonio tal vez va a tener la oportunidad de detallarla más, en la que se controló por la vía del artículo 52 que acciones que caían fuera del ámbito de aplicación de la ley fueran dejadas fuera en la etapa de admisibilidad. Eso es razonable. Ahora más recientemente hay una sentencia también en el mercado automotriz en el que la Corte dijo también: oiga, usted me está presentando una demanda donde no es claro, hay distintos mercados involucrados, financiamiento automotriz, algunos que no participan de ese mercado, y también lo sacó por esa vía. Las demandas que se han presentado contra las empresas de gas natural por estos presuntos precios injustos, también por la vía de la incompetencia, han salido también del sistema sin la necesidad de que lleguemos al final para que nos digan esto requiere una sentencia de libre competencia antes o se tiene que presentar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces me parece que hay antecedentes en el sistema que nos permiten avanzar en esa línea. Ahora bien, de todas maneras, una reforma legal que
incorpore el otro elemento, la necesidad de prevenir conflictos de interés y demandas temerarias, también sería positivo. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a Mario y a Estela, conectando el... Vuelvo a repetir el nombre de la primera exposición, que es Análisis empírico de los mecanismos de los intereses colectivos y difusos de los consumidores. Ahí van a conectar la... 10 minutos, por favor. Se puede. No, no se puede. Están protegidos. No digo. Ahora sí. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, unirme a los agradecimientos a la organización de estas jornadas de Derecho de Consumo, principalmente a la profesora Francisca Barrientos, la profesora Erika Isler y a todos quienes intervinieron en la organización de esta jornada y que nos permiten el día de hoy hacer esta presentación que más que una cuestión dogmática, nosotros acá nuestra pretensión es hacer una presentación y un análisis empírico de lo que han sido los mecanismos para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, ya 20 años de la instauración de las acciones colectivas en nuestra ley de consumidor y ya 6 años de la instauración de los procedimientos voluntarios colectivos también en la ley del consumidor. Nuestra intención es exponer las principales materias que se discutirán en este tipo de casos, exponer algunas cuestiones que consideramos relevantes referidas a su tramitación y, por último, mostrar cuáles han sido las soluciones que se han alcanzado luego de la tramitación de este tipo de casos. Para ello, no lo podemos hacer sin presentación. Para ello, vamos a, en primer lugar, exponer cuáles son... ¿Lo intentemos antes? No. Ahí sí. Para ello vamos a exponer, en primer lugar, cuáles son los casos que forman parte del estudio, para luego mostrar nuestros hallazgos que los dividimos, como es lógico, en aquellos hallazgos de acciones colectivas y deducidas previo a la dictación de la ley 20.081, que es aquella que introdujo los PDC a nuestra legislación, y aquellos hallazgos de procedimientos para la protección de intereses colectivos y difusos de los consumidores posteriores a esa ley, y posteriormente daremos algunas conclusiones. Los casos estudiados nosotros nos enfocamos principalmente y motivados por lo que fue el actuar del CERNAC en el último invierno, en que hizo un llamado muy potente y algunos podrán decir tal vez un poco agresivo a las empresas concesionarias de energía eléctrica a aceptar someterse a procedimientos voluntarios colectivos para entregar compensación a los consumidores. Nos enfocamos en casos que hayan sido mecanismos para la protección de intereses colectivos y difusos de los consumidores que hayan sido iniciados por el CERNAC y que tengan como fundamento potenciales infracciones a la ley del consumidor cuyo origen se encuentre en eventos clínicos. Bajo estos parámetros encontramos 25 acciones colectivas y 18 PDCs iniciados desde el año 2016 a la fecha, en los cuales se han visto ya, sea en calidad de mandado, en calidad de proveedor solicitado del PDC, empresas de distribución de energía eléctrica, distribuidores de agua potable y alcantarillado, empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y concesionarios de obra pública vial. Si bien es cierto, nosotros
identificamos que siempre ha sido una preocupación del CERNAC la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores por potenciales infracciones a la ley del consumidor por eventos climáticos. Existen dos periodos en particular en que el inicio de este tipo de procedimientos, ya sea acciones colectivas o PVC, fue particularmente intenso. El invierno del año 2017, producto de un temporal de viento y nieve, y ahora, como todos sabemos, mediados de este año, producto de los temporales de lluvia y viento que hubo en el país. En el primero de los casos, el CERNAC dedujo 18 acciones colectivas, y en el segundo de los casos, el CERNAC inició 14 procedimientos voluntarios colectivos. Ahora, respecto a los hallazgos en las acciones colectivas previas a la dictación de la ley 21.081. Encontramos 20 acciones colectivas. Estas acciones colectivas, 15 se dirigieron en contra de proveedores de servicio de distribución de energía eléctrica, 4 se dedujeron respecto de proveedores del servicio de distribución de agua potable y alcantarillado, y 1 respecto a un concesionario de obra pública vial. Para efectos del análisis, nos preguntamos en primer lugar cuáles son las imputaciones que efectuó el CERNAC. El CERNAC, en prácticamente todas las demandas colectivas, imputa infracción al artículo 3º, inciso 1, sus letras B y E, al artículo 12, al artículo 23 y al artículo 25 de la Ley del Consumidor, principalmente sosteniendo que, principalmente en los casos de proveedores del servicio de distribución de energía eléctrica y el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado, que al tratarse de servicios en virtud de los cuales una de las principales obligaciones asumidas por el concesionario que presta el servicio es la continuidad, su sola interrupción constituye infracción, cuestión que se ve además agravada por el hecho de que son servicios que se prestan en condiciones monopólicas y que son servicios que tienen la característica de ser servicios básicos. Existen otras imputaciones en las demandas, como por ejemplo, infracción al artículo 3º letra C, 3º letra D o 45 inciso 2, pero que son casos muy aislados. Y finalmente, respecto del concesionario de obra pública vial demandado en este periodo, que es Costanera Norte, la demanda que se interpuso producto de la inundación que se produjo en enero del 2016, se imputó prácticamente la misma infracción al artículo 3º letra E, al artículo 12 y al artículo 23. Ahora, respecto de qué es lo que solicitó el CERNAC prácticamente en la gran mayoría de las acciones, 15, solicitó tanto la aplicación de multas por las infracciones como la indemnización de los perjuicios que hubiesen sufrido los consumidores. En los otros 5 casos solamente solicitó la indemnización. ¿Y cómo son estas solicitudes? El CERNAC sencillamente solicita el máximo de las multas establecidas en la ley del consumidor por cada infracción cometida y por cada consumidor afectado. Respecto a la indemnización, el CERNAC solamente indica que los consumidores sufrieron un daño y solicita al tribunal su indemnización de conformidad al artículo 51, número 2 de la ley del consumidor. Pero lo que consideramos particularmente relevante para nuestro análisis son las defensas que opusieron los demandados en estos casos. Como les he señalado, o sea, como ustedes ya habrán visto en los casos que hemos señalado, casi todos, o todos, en verdad, se trata de proveedores cuyos servicios se encuentran regulados por leyes especiales, y por lo tanto, principalmente sus defensas se incardinaron por la alegación de la aplicación del principio de especialidad, ya sea a través de la alegación de que la ley del consumidor no puede aplicar por completo, la alegación de que el tribunal es incompetente para establecer sanciones respecto de proveedor, toda vez que el único organismo competente es la autoridad sectorial, o bien bajo el mismo fundamento que el CERNAC carece de legitimación activa. También algunos demandados que habían sido sancionados previamente alegaron la aplicación del principio non bis in idem, otros de ya concesionarios de distribución de energía eléctrica alegaron el haber entregado las compensaciones establecidas en el artículo 16b de la ley 18.410, y por último, como es lógico, la gran mayoría alegó la concurrencia de un evento de caso fortuito, fuerza mayor o hecho de tercero. Respecto a los resultados que tuvieron las acciones colectivas, en 11 casos el CERNAC llegó a acuerdo con el proveedor demandado. En 5 casos la demanda fue rechazada, en 3 casos la demanda fue acogida y en un caso la demanda fue declarada abandonada por haber pasado 6 meses el CERNAC en la tramitación del juicio. Las compensaciones acordadas fueron desde los 1.000 a los 200.000 pesos por consumidor. En todos los casos se otorgó compensación por costo del reclamo. Se entregaron sumas de beneficio fiscal de entre 120 y 300.000 UTM, y únicamente, que esto consideramos lo más importante para después nuestras conclusiones, únicamente en 3 casos se establecieron medidas de cese de conducta, y medidas de cese de conducta bastante tímidas, como lo son la
el diagnóstico y reparación de artefactos electrónicos que hayan podido fallar producto de la suspensión del servicio o la implementación de mejora en los servicios, o sea, en los sistemas necesarios para entregar compensaciones automáticas a los consumidores. Luego, ya en los casos que fue rechazada la acción, una de las primeras acciones que fue rechazada fue la de Costanera Norte, que en ese caso la Corte Suprema estimó que concurría el hecho del tercero como causal de exoneración de responsabilidad porque determinó que la inundación de la vía que motivó la interposición de la demanda se debió a las obras que en ese momento estaba realizando una empresa constructora con instrucciones erróneas del MOB. Por lo tanto, se le exoneró de toda responsabilidad. Pero los casos interesantes son los 4 siguientes, que son todos concesionarios del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, en que la Corte Suprema rechazó la demanda en cuanto a lo infraccional por aplicación del principio de non bis in idem, toda vez que habían sido sancionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y en su ámbito civil o indemnizatorio rechazó la demanda, señalando para tales efectos que la regla de compensaciones automáticas establecida en el artículo 16, letra B, de la ley 18.410 desplaza por completo cualquier otra posible indemnización que quepa de conformidad con las reglas de la ley del consumo. Finalmente, en los casos que la demanda fue acogida, se establecieron multas de 200 a 450 UTM, compensaciones por montos que el máximo fue 1,5 UTM y en 2 casos se entregó compensación por costo del reclamo. Pero lo más interesante es que en ninguno de estos casos se estableció medidas de cese de conducta respecto de los proveedores. La tramitación de estas acciones, como ustedes saben, es bastante larga. El promedio general son 4 años y 11 meses. Y con eso terminamos el análisis de las acciones colectivas. Respecto a los procedimientos voluntarios colectivos, o sea, una vez incorporados los procedimientos voluntarios colectivos, me voy a extender un poquito más. Las acciones colectivas, sí, que lo estaba viendo desde antes. Las acciones colectivas fueron no completamente, pero en buena parte desplazadas. Es decir, que el 2017, como les decía, el CERNAC dedujo 18 acciones colectivas, el 2024 inició 14 PBC, y lo hizo con llamados bastante potentes a los proveedores para que decidieran someterse al procedimiento voluntario colectivo. Entonces, uno se podría preguntar, ¿qué ocurrió con las acciones colectivas luego de que se dictaron los PBC para estos casos específicos? Lo primero que ocurrió es que efectivamente fueron desplazadas y solamente se han deducido 5 acciones colectivas. De esas 5 acciones colectivas, en cuanto a su oportunidad, 3 de ellas fueron interpuestas luego de que fracasara un PBC o de que el proveedor demandado decidiera no someterse al PBC, y únicamente 2 se dedujeron de forma directa. Las infracciones no variaron mucho, solamente se incorporó como infracción el artículo 25A por no entregar las compensaciones establecidas en esa norma o por entregarlas sobre una base de cálculo inferior a la que el CERNAC estima correspondiente para el caso específico de los proveedores de agua potable y alcantarillado. Y las solicitudes del CERNAC también variaron. Ahora el CERNAC solicita la entrega de las compensaciones del artículo 25A, indemnizar a los consumidores el daño moral ocasionado y además el recargo del 25% de las indemnizaciones que se otorguen a los consumidores. Solamente en uno de estos casos se llegó a acuerdo. Ese acuerdo, en virtud de ese acuerdo, se entregaron compensaciones por un total de aproximadamente 29 millones de pesos, se entregó indemnización por costo del reclamo y se acordó la entrega de un monto de beneficio fiscal de 10 UTM, o sea, algo bien similar a los acuerdos anteriores previo a la instauración de los procedimientos voluntarios colectivos. Ahora ya refiriéndonos precisamente a los procedimientos voluntarios colectivos, las infracciones que persigue el CERNAC son, en el primer caso, fue únicamente la infracción al artículo 25A, que es el caso del procedimiento voluntario colectivo abierto respecto a Aguas Patagonias de Aysén, en que el CERNAC estimó que Aguas Patagonias de Aysén no había entregado las compensaciones establecidas en el artículo 25A de la Ley del Consumidor, o sea que las había entregado, pero con una base de cálculo diferente a la que el CERNAC estimaba correspondiente. Pero después ya todos los casos han vuelto al mismo esquema de las mismas imputaciones, de las mismas infracciones que ya vimos respecto de las acciones colectivas. La recepción por parte de los proveedores ha sido muy buena. De los 18 casos que encontramos, únicamente en 4, solamente en 4 el proveedor no aceptó someterse al PBC y únicamente en 2 el PBC ha fracasado. Y en cuanto a los resultados que han tenido los PBCs para compensar a los consumidores, encontramos que existen, que el contenido de los acuerdos es bastante similar, pero únicamente varía, y para bien, a nuestro juicio, en las medidas de cese de conducta que se acuerdan.
Las medidas de cese de conducta son mucho más específicas, abarcan de mejor forma las potenciales infracciones que son sometidas al PVC y que dicen relación con la entrega de mejor información a los consumidores respecto de la duración del corte, del momento en que se repondrá el suministro, de cuáles son las zonas afectadas, la implementación de planes de poda de árboles, la mejora de la infraestructura del producto. Entonces, con este escenario, nosotros, ya cerrando, porque teníamos mucha información que decir, y créeme que me salté bastante, bajo este escenario vemos que el CERNAC tiene todos los incentivos actualmente a por lo menos este tipo de casos, y sospechamos que la gran mayoría de casos, a proteger los intereses colectivos y difusos de los consumidores a través de la apertura de un procedimiento voluntario colectivo. Principalmente porque va a evitar todas las discusiones que ya se produjeron en tribunales respecto de las defensas opuestas por los demandados, porque evitará toda la incertidumbre propia de un procedimiento, de una acción colectiva, y ya vimos que en la Corte Suprema el CERNAC ha tenido resultados en su gran mayoría adversos, 5 acciones rechazadas versus 3 acciones acogidas, y sobre todo en este tipo de casos donde la Corte Suprema le ha dado la razón a los proveedores haciendo uso del principio de non bis in idem y de especialidad, que son defensas bastante potentes por parte de los proveedores. Y además va a conseguir mejores acuerdos con mejores medidas de cese de conducta, con montos de compensación bastante similares y en un periodo de tramitación de únicamente 3 o 6 meses. Todo esto, como les decíamos, tiene correlato con la realidad y se demuestra con la diferencia en cómo actuó el CERNAC en los eventos del invierno del 2017 versus los eventos del invierno de este año, en que ha habido 14 procedimientos voluntarios colectivos y de momento no ha aducido ninguna acción colectiva. Muchas gracias. Gracias, Mario. Les pido 10 minutos, por favor. Cuando quede un minuto ir cerrando la idea, porque ya estamos sobre la hora y va a haber un acto de clausura, así que por favor les pido respetar ese tiempo. A continuación, viene la exposición sobre 3 líneas jurisprudenciales de la Corte de Apelaciones de Santiago a propósito del control de admisibilidad de las acciones colectivas luego de la entrada en vigencia de la Ley 2181. Expone el abogado Antonio Olivares de la Asociación de Consumidores Conadecos. 10 minutos. Gracias. Bueno, me sumo también a las palabras de agradecimiento a la Universidad Autónoma por la organización de la jornada y voy a tratar de ser ahí bien preciso para no extenderme con el tiempo. Lo que yo quisiera abordar es un problema bien puntual y refiere a un análisis crítico de la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el control de admisibilidad de acciones colectivas luego de la reforma de la Ley 21.081, ¿no? Y como punto de partida, para nadie es ajeno que el actual texto del artículo 52, ya lo decía Matías, señala que se debe verificar solo dos elementos, ¿no? Es lo que se ha llamado un control formal. Por un lado, que la demanda ha sido deducida por un legitimado activo de lo regulado en el artículo 51. Por el segundo, que se cumpla con los elementos del artículo 254, los que solo se verificarán por el juez sin que puedan ser discutidos en esta etapa. Así reza la norma, ¿no? Antes de la reforma, el segundo requisito indicaba que la demanda tenía que contener una exposición clara de los hechos, de los fundamentos de derecho que justificaban razonablemente la afectación del interés colectivo y difuso. Y esto nos lleva a sostener, ¿no?, como una idea general, que lo que se estableció ahora es un control de mínima plausibilidad, así lo ha denominado la doctrina, un control de suficiencia mínima. Es decir, confirmamos estos dos requisitos y deberíamos dar paso a declarar una acción como admisible. Lo que yo quisiera hacer entonces es, en primer lugar, explicar la manera en que se ha operativizado esta norma por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, cómo la ha entendido, y en segundo lugar, hacer una crítica a esta jurisprudencia para finalmente determinar, ¿no?, si es que lo que el mismo Matías decía recién es un control meramente formal, en realidad lo ha entendido así la Corte de Apelaciones de Santiago o no. Datos precisos, desde la ley 21.081 hoy día se han interpuesto 96 demandas, para este trabajo son útiles 75 demandas, descarto aquellas que la admisibilidad no ha sido revisada o que fueron conocidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por una corte distinta a Santiago, y nos quedan 59 fallos útiles, diríamos, 59 causas útiles. De estas 59, 7 causas se declararon inadmisibles, son 7 fallos que nos sirven porque tienen un razonamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago donde analiza los elementos del control de admisibilidad,
y también 7 fallos de admisibilidad. 7 fallos en los que confirma la declaración de admisibilidad, se extiende para entrar a revisar cada uno de los requisitos y señalar cómo tiene que ser este control. Estos fallos, como le dice el título de la ponencia, permiten identificar 3 líneas jurisprudenciales. Una primera línea es la que denomino de suficiencia de la fundamentación, y deriva de 3 causas donde se sostiene que la ausencia de exposición de los hechos o del derecho en la acción promovida es una causal suficiente o una razón suficiente para declarar la inadmisibilidad de la demanda. Hay una segunda línea que yo he denominado de aplicabilidad de la ley, ¿no? Y que deriva de 4 causas, principalmente disapres, en lo que la Corte, al revisar la causa, señala que, si revisados los artículos 2 y 2 bis de la Ley del Consumidor, se llega a determinar que la ley no es aplicable, entonces también tenemos que declarar la inadmisibilidad de la demanda colectiva. Y por otro lado, 7 fallos que se pronuncian favorablemente a la admisibilidad y que, siendo una línea jurisprudencial bastante uniforme, la he denominado de control formal, que establece esta idea, ¿no? Esta idea que ya he señalado de que solo tenemos que revisar, confirmar que sea un legitimado activo y que tenga los elementos de toda demanda, más no entrar a su revisión. Si uno revisa estas 3 tendencias, son 3 aspectos relevantes, ¿no? Que uno podría concluir y que no necesariamente estoy de acuerdo con ello, pero que uno podría sacar en conclusión a partir de la jurisprudencia. El primero es que existe una contradicción, ¿no? Hay una contradicción entre la línea jurisprudencial que se refiere a la aplicabilidad de la ley, que conllevó inadmisibilidades, con la línea jurisprudencial que se refiere al control formal. Una entra a un análisis más profundo que la otra y ya voy a entrar a desarrollarlo. La segunda idea, ¿no?, es que pareciera ser que lo que normalmente en una acción civil sería una ineptitud del libelo, entra por la ventana, en este caso en el control de admisibilidad, de modo que antes que proceder como una excepción dilatoria en el juicio colectivo, pareciera ser una causal para la Corte de inadmisibilidad en esa línea de suficiencia de la fundamentación. Y la tercera idea es que si uno ve la línea de aplicabilidad de la ley, pareciera que la jurisprudencia tiende a expandir la revisión de admisibilidad versus la limitación que pareciera ser que era lo que buscaba el legislador. La jurisprudencia de aplicabilidad de la ley se arma a propósito de 4 sentencias de ISAPRE. La Corte indica que si se revisa el artículo 2, si se revisa el artículo 2 bis de la ley y se puede determinar que la ley no resulta aplicable, entonces tenemos que declarar inadmisible la demanda. Esto es completamente contradictorio con la línea del control formal. La línea del control formal lo que dice es, no tenemos que entrar a revisar el fondo de la acción colectiva, sino que solamente tenemos que verificar que haya demandado el CERNAC, que haya demandado una asociación de consumidores, que sean 50 consumidores, y que contenga razonamientos de derecho, que contenga hechos, la demanda, más no entrar a revisar si estos hechos implican o no una afectación del interés colectivo. La otra, en cambio, entra a revisar que la ley sea aplicable, y desde luego la contradicción ahí es evidente. Esa es como una de las primeras ideas. La segunda idea, ¿no?, es que la ineptitud del libelo, antes que ser una excepción dilatoria, en materia de acciones colectivas, pareciera ser un problema de admisibilidad a partir de la jurisprudencia. Si bien la línea de suficiencia de la fundamentación es la que lidera dicha conclusión, tampoco la línea de control formal se queda atrás. 3 acciones inadmisibles fueron declaradas por la Corte porque no existía una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho. Para ellas, para esas sentencias, el control no se va a reducir a simplemente revisar que haya sido un legitimado activo el que demanda y que contenga antecedentes, sino que tiene que ser más exhaustivo. Tenemos que ver que estén identificadas las imputaciones específicas a cada uno de los demandados, que estén bien razonados los hechos, que estén bien fundamentada la acción jurídica, y entonces podemos confirmar que la acción es admisible. Esto es un control más fuerte. Pero la línea de control formal en algunos casos tampoco se queda atrás, ¿no? Porque en algunos de ellos también entra a revisar y a justificar que efectivamente los hechos están bien descritos y que la fundamentación también es correcta, y por lo tanto también deja entrever que el control puede ser más exhaustivo. Y de ahí que la conclusión puede hacer que antes de una excepción dilatoria, un problema de ineptitud del libelo pareciera ser un problema de admisibilidad, en lo que, adelanto, no estoy para nada de acuerdo.
El tercer punto, tanto por aquella jurisprudencia que ha revisado la aplicación de la ley como la que ha permitido discutir los elementos del artículo 254, permite comprender que hay una expansión jurisprudencial. No cabe duda, y en esto quiero ser claro, que la reforma tenía un objeto claro: restringir la discusión de admisibilidad. Podemos no estar de acuerdo con eso, podemos estar de acuerdo con la idea de Matías, pero lo que hizo la ley, lo que hizo la reforma fue restringir el control de admisibilidad. En cambio, varios fallos parecieran avanzar en otro sentido, en querer y buscar un control más intenso. ¿Puede estar eso justificado? Sí, pero yo creo que no, a lo menos normativamente. Y esto representa algunos problemas que quisiera dejar planteados, con esto voy a ir cerrando para acotar el tiempo. Si siguiendo la Corte, una falta de exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho implica la inadmisibilidad de la demanda colectiva, uno podría preguntarse si para demandar nuevamente otro legitimado activo o el mismo, es necesario cumplir con el artículo 52 de acompañar nuevos antecedentes. Tiene sentido que en materia civil, si tenemos una ausencia de exposición clara de los hechos, la sanción es la excepción dilatoria que nos va a llevar a redactar nuevamente o interponer nuevamente la demanda, aclararla. En cambio, en materia colectiva, lo que lleve como sanción sea la inadmisibilidad con las consecuencias que eso tiene. Recordemos que solamente van a poder demandar los consumidores individualmente u otro legitimado activo con nuevos antecedentes. Y lo segundo que quisiera dejar planteado, con esto sí termino, es que la jurisprudencia pareciera ir, a mi juicio, o parte de ella, en un sentido contrario a lo buscado por la reforma de la 21.081. Mientras la ley intenta cerrar la puerta a anticipar la discusión de fondo a la etapa de admisibilidad por los problemas que ya se describían en las exposiciones anteriores, la jurisprudencia pareciera que abre una ventana para que los proveedores puedan anticipar a este momento una discusión que más bien debiera ser una discusión de fondo. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por esos 30 segundos que nos regalan. Y a continuación vamos con la última exposición de esta mesa, que es respecto a acciones colectivas para la reclamación de daños y perjuicios y tutela del consumidor. Una mirada desde el derecho chileno y comunitario. Expone el abogado Sebastián Vergara Báez. 10 minutos, por favor. Claro. Gracias. Bueno, igual que todos mis colegas, quiero agradecerles la posibilidad de estar acá y por lo bien organizadas que están estas jornadas. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que me quedo al último. Miren, lo que yo les traigo hoy día es partir conversando sobre la nueva directiva que estableció la Unión Europea 2020-1828, que establece acciones colectivas del consumidor, en específico de indemnización de perjuicios. Digo reciente o nueva porque es 2022 y en el mundo del derecho eso es reciente. Para nosotros eso no va a significar tal vez una gran novedad. Sin embargo, el análisis es interesante porque como cultura jurídica Chile ha estado siempre muy vinculado con el derecho continental y en estos temas específicos lo ha abandonado. ¿Y por qué lo ha abandonado? Porque los europeos nunca quisieron legislar de este tipo de aspectos hasta ahora. Entonces, esta directiva trata aspectos de la acción de indemnización como también otros aspectos sustantivos procesales, pero no podemos dejar de tener presente que se trata de una directiva de mínimos y por lo tanto no regula todos los aspectos y muchos aspectos los deja regulados para la determinación de los Estados miembros. Por lo tanto, la transposición de la directiva va a ser completamente relevante para determinar el alcance de la normativa. En este caso particular de lo que yo quiero hablarles, considerando que la directiva trata muchos aspectos, es en específico del consentimiento del consumidor y la forma de integrarse a los procedimientos. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener presente es lo que establece el artículo 3 de la directiva, que son las acciones de representación. Y en ese sentido hay dos acciones de representación, una acción de representación nacional y una acción de representación transfronteriza. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Consiste en que una entidad legitimada tendrá que deducir esta acción y según donde la deduzca y donde esté constituida esa
entidad legitimada o habilitada se entenderá como una acción de representación nacional o transfronteriza. El ejemplo es muy simple: si la asociación está constituida en España y deduce la acción en España, se entenderá que es una acción de representación nacional. En cambio, si la deduce en Alemania, se entenderá que es una acción de representación transfronteriza. Y este dato no es menor para lo que vamos a conversar, y por eso es importante que lo tengamos presente. Desde la perspectiva del consentimiento del consumidor, debemos considerar que tenemos dos problemas. El problema número uno es de apatía racional del consumidor. ¿Qué significa esto? Que si los costos evaluados por el propio consumidor afectado superan los beneficios esperados de iniciar un reclamo, el demandante potencialmente quedará racionalmente apático y se traduce en que no generará o ejercerá la acción correspondiente, incluso sabiendo que va a ganar o que eventualmente o muy probablemente gane, el consumidor seguirá racionalmente apático y no ejercerá ninguna acción. Y este problema es aún más relevante o importante cuando las pérdidas son generalizadas o dispersas. Entonces, si consumidores sufren pequeñas pérdidas, pero para el malhechor la ganancia es sustancial, el hecho de no presentarse acciones sigue siendo aún más relevante. Y el segundo problema es un problema que lo denominaremos oportunismo del consumidor. Esto quiere decir que si los consumidores o un determinado consumidor no presenta ninguna acción y aún así es beneficiado por el resultado del procedimiento, eso puede significar que la apatía racional del consumidor se traduzca en que no va a ejercer o generar acciones determinadas para iniciar el procedimiento. Y finalmente, si todos se terminan completamente apáticos, ninguno va a presentar acciones. La pregunta entonces es si necesitamos la voluntad expresa del consumidor para someterse a un procedimiento colectivo. Y ante esa pregunta podríamos tener tres eventuales modelos o respuestas. Uno, decir, bueno, si es un consumidor afectado y estamos en un proceso colectivo, debe afectarle el resultado del juicio. Pero eso parece un poco excesivo en el sentido de que vulneraría derechos fundamentales básicos del consumidor, como determinar si quiere funcionar en un proceso o no. Por lo tanto, nos quedamos con dos modelos, que sería un modelo inclusivo, que significaría un modelo inclusivo de participación voluntaria que exige una expresión de voluntad de ser representado, o por otro lado un modelo exclusivo, que es efectivamente hacer una reserva de derechos de no verse afectado en el procedimiento colectivo. El primer modelo tiene ciertas virtudes que van ligadas con el hecho de que una persona manifieste su voluntad de participar en el mismo, y las ventajas son evidentes relativas en cuanto a la cosa juzgada y a la determinación de los cuantum indemnizatorios. ¿Por qué? Porque inmediatamente sabemos cuáles son los consumidores afectados por el problema, los que participen del proceso. Sin perjuicio de ello, el segundo sistema, que va a hacer partícipe a todos los consumidores, con excepción de aquellos que determinen reservar sus acciones, parece ser una mucho mejor respuesta ante la apatía racional del consumidor, de decir, bueno, yo no voy a participar del proceso. ¿Por qué? Porque mis beneficios de iniciar un proceso individual o de no participar en este proceso, porque yo creo que los costos que yo sufrí o los daños que yo sufrí son más altos que los que se están persiguiendo, ataca mejor el problema, principalmente en razón de que desarrolla o reflexiona en cuanto a la apatía racional del consumidor y la solución. Bueno, ¿qué hizo la Unión Europea? Como yo les decía, hay dos acciones relevantes: acción de representación nacional y acción de representación transfronteriza. Respecto a la acción de representación transfronteriza, resolvió o estableció más bien un modelo inclusivo. Es decir, solo aquellos consumidores que participen del proceso van a ser afectados por sus resultados. Y respecto a las acciones de representación nacional, dispuso que cada Estado miembro determinará los alcances del consentimiento de los consumidores. Es decir, tendremos que esperar la transposición de las directivas, que en la mayoría de los Estados miembros no ha sucedido,
para alcanzar y conocer los resultados de consentir de los consumidores. Y este dato no es menor. ¿Por qué? Porque el lugar en donde ocurra el hecho va a ir absolutamente ligado con la protección que reciba ese consumidor específico. Bueno, ¿y qué ocurre? Y respecto al otro problema de qué oportunidades hay para participar del proceso colectivo, no dijo nada la directiva y dejó aquella materia las normas internas de los consumidores, o sea, las normas internas de los Estados miembros. Por lo tanto, tendremos que revisar cada estatuto procesal para ver la forma de participar en nuestros Estados miembros. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, como ustedes ya saben, Chile tiene dos procedimientos, uno jurisdiccional y otro voluntario de los denominados PVC. Respecto al procedimiento jurisdiccional, tenemos que estarnos en el artículo 54, que habla sobre los famosos efectos erga omnes de la sentencia, salvo para aquellos casos en que los consumidores reserven sus derechos. Entonces parece ser muy claro en el sentido de que el legislador chileno estableció un modelo de participación, un modelo exclusivo de participación, y es necesario una expresión de reserva de derecho en ese sentido. El problema de este artículo es la técnica legislativa, en el sentido que habló de sentencia condenatoria, pero no dijo nada sobre una sentencia absolutoria, y eso va a traer problemas de confusión en la aplicación. ¿Y qué pasa respecto al procedimiento voluntario? Respecto al procedimiento voluntario, dijo que la sentencia también tendría efecto erga omnes, pero tampoco dijo nada en relación a la reserva de derechos o la forma de hacer esa reserva de derechos. Y lo mismo ocurre con las oportunidades procesales para participar de los procedimientos, y eso al final no hay normas específicas propias para este tipo de litigios que tiene una especialidad distinta a lo que trata el Código de Procedimiento Civil. Ya para ir cerrando en conclusiones, estos dos procedimientos, me da la sensación a mí que la legislación chilena va en el camino correcto, pero no sé si reflexionó respecto a estos dos problemas y encontró soluciones no perfectas, absolutamente perfectibles, pero obviamente, para poder llegar a la solución total, necesitamos una reforma legislativa. Muchas gracias. Gracias a Sebastián, con la venia de una de las organizadoras, se me permitieron que fueran 2 preguntas, máximo por el tiempo, y de 1 minuto, y si pasa del minuto la intervención, la pregunta la acotamos a 1 sola, así que eso va a ser el castigo también para que la persona se autorregule. Hay una y otra, por favor, 1 minuto nomás. Muchas gracias. Felicito a todos los expositores por solo conocer el funcional. Y para Estela Mari, o Mari, nos pareció ver que la estadística de los casos en los cuales hay un conflicto colectivo y se va a PVC era en 3 de 5. O sea, 2 acciones colectivas directas. Podría ser 1, podría ser 4. La pregunta es la opacidad. Si a juicio de ustedes, ¿es buena o no buena medida, digamos, no saber por qué razón el Servicio Nacional del Consumidor, para esos casos, no les dio la salida de la subdivisión ante llegar al infierno para salir de ahí directamente al infierno? Y ahí hay algo de los consumidores. Los consumidores deberían saber cuál fue la razón, porque si quisiera que pareciera, si protegiera a los consumidores, si el tema era muy importante, bueno, con mayor razón darle una solución en 3 o 6 meses. Parece que es cuando ¿qué opinión de ustedes, más de ustedes, la Y la segunda pregunta, justo estoy en 55 segundos. Gracias, hermano. Pregunta dirigida directamente a Matías Ponce y Antonio Olivares. La pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que en la base de la admisibilidad existe estrictamente un estándar de valoración que tenga que aplicar el juez? No relacionado con la inteligibilidad del nivel que sostiene por sí mismo, sino con el control de la legitimidad activa de aquellos que están facultados en ese sentido por la ley de protección a los consumidores. Y siendo especialmente enfático en relación a los grupos de consumidores que hay características con la posterioridad, donde
preguntarnos por la legitimidad activa parece que incide positiva en la evaluación de un presupuesto fáctico valorativo y que no podríamos eventualmente adelantar necesariamente a una fase de admisibilidad considerando el sistema de valoración que existe acá, que es una crítica y que rige implícitamente también la libertad probatoria, pero que, bueno, podría eventualmente llevar a generar ámbitos de impunidad, a restringir medios de pruebas que, bueno, solo deberían ser meramente documentales, dado que hay una fase de prueba real. Muchas gracias. Entonces, paso acá, sí, y después la segunda, muy breve también, por favor, para concluir. Yo coincido contigo, yo creo que no hay razones objetivas para definir por qué a un camino u otro. Mi impresión es que es una cuestión de oportunidad. Cuando hay espacio, hay agenda, hay equipo para tomar un camino u otro, se trata de un caso que tiene una connotación determinada, que es muy importante, el Senado probablemente va a preferir iniciar una acción colectiva. Si es que se ve extenuado, se ve sobrepasado por la contingencia, como fue lo que ocurrió en este invierno, donde se vio enfrentado a 14 concesionarios que estaban con problemas de suministro de servicios, no tenían mano, y equipos suficientes como para llevar adelante las excepciones, y el camino era llevar adelante el seguimiento y de manera casi forzosa, llevarlos a este procedimiento y tramitarlos todos estos de manera más o menos conjunta. Pero no existe una razón objetiva ni clara para definir cuál es el camino que sigue en mi caso. Me parece que tampoco es claro por qué en algunos casos algunos proveedores que solicitan la apertura del PVC sí se toca y a otros. Así que sí, yo creo que ahí hay una brecha que se mantuviera la responsabilidad. Ha dictado una serie de circulares sobre una serie de lineamientos en muchos aspectos, pero en cuestiones que son tan relevantes para nosotros que llevamos en estos temas, no hay. Así que sí, sería lindo sumar y poder pasar. Muchas gracias. Y solamente le puedo dar la palabra a uno de ustedes para que responda, porque ya estamos en el tiempo justo, así que no sé quién quiere responder en esa... Digamos que aquí están las declaraciones de la prueba propiamente tal. Pero sí me debería decirte que sigue siendo un control normal, ¿no? Y que esas personas puedan o no ser consumidores va a ser algo que se tiene que determinar finalmente en la sentencia definitiva. Entonces, lo que tiene que ser el tribunal que lleva a juicio es simplemente confirmar que todos los valores de los 50 consumidores de niños los están demandados, que estamos todos legitimados aquí. Y cuestiones escritas en la que se puede determinar, por ejemplo, por definición, que no son consumidores porque no cumplen, por ejemplo, con un consumidor de consumidor porque no están afectados o algo así. Eso tiene que ser posterior. Cuando se fija el derecho sustancial que tiene que controvertir con las partes de la opción de probar que pertenece o no a una relación. Ya. Muchas gracias, Antonio. Disculpe que estamos aquí por súper justo, pues las personas también que tienen que hacer clausura. Así que pido un aplauso para esta mesa. Me parece que ya no estamos conectados. Bueno, antes de nada, quería dar las palabras de postura. La restricción de las próximas quería, bueno, agradecer al equipo, a la doctora Liche, a los miembros, al doctor a Ricardo Torres. También, sobre todo, al trabajo de los ayudantes, de los alumnos. También estamos muy orgullosos que estamos participando
aprobado la Comisión de Estados Unidos, pero que no se conoce. El rey que antes que había venido de los estudios, probablemente como nada, también de parte del puesto de que esta instancia, la instancia para que los operadores de consumo se cumplen. Entonces, también muchas veces por unidad de la comercio, la vez no voy a asistir a todas, porque hay una movimiento de cargo que la conexión y todo ustedes. Muchas gracias. Me ha tocado las palabras de invitación a la siguiente Jornada Nacional de Consumo que se realizará en la Universidad de Chile. Ante todo, por supuesto, agradezco a la Universidad Autónoma por esta extraordinaria organización y la hospitalidad de todos los que participaron en este importante evento, sobre todo a la profesora Isper, a la profesora Arientos, el profesor Bosso, el profesor Torres, a los ayudantes que hicieron posible este gran evento, pero que no se me olvide nadie, y el profesor Gonzalo Ruz, efectivamente, bueno, y termino señalando que estamos muy contentos de organizar la Jornada Nacional de Consumo el próximo año en la Universidad de Chile, pero creo que estemos a la altura del trabajo que ha realizado la Universidad Autónoma. Los dejamos cordialmente invitados a participar en ese evento. Cada vez más estoy convencido de que se trata de una instancia fundamental, atendido el nivel de la conferencia, los temas que se abordan. Se trata de una jornada que se ha ido consolidando en el tiempo de manera progresiva y que a día de hoy se encuentra, en mi opinión, en un estado de madurez muy alto. Y de eso dan cuenta, insisto, las exposiciones y luego los artículos que se publican. De manera que a nombre de la Universidad de Chile, les invito cordialmente el próximo año con sus exposiciones. Si no pueden hacerlo así como público asistente, estaremos muy contentos de recibirlo. Muchas gracias. Y derecho. Así que tampoco invitados en el puesto de la y sobre todo igualmente nuestro profesor está haciendo actividades y en otra parte que están cordialmente invitados a esa actividad.
Todavía no. Ya.